Alberto Atié fue sacerdote y defensor de las víctimas de pederastia en la Iglesia Católica. Don Alberto, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto en saludarles y a todo el gran pueblo colombiano también un saludo de mi parte. Estamos originando desde México, le escuchan en varios países, sobre todo en nuestras emisoras de habla hispana en los Estados Unidos. ¿El Papa no va a tocar el tema? Muchas gracias. Le preguntaba, don Alberto, su santidad, ¿cómo va a manejar este tema que está ahí tan candente por cuenta del caso Maciel? Pues bueno, tendría yo que decir para empezar que no lo ha tocado. Es decir, como ustedes tal vez siguiendo las noticias de la visita a México, en primer lugar hubo toda una búsqueda de algunas víctimas, de lograr un encuentro con él. A final de cuentas se dijo de parte de la Santa Sede que no habría encuentros con víctimas en particular porque eran muchas las víctimas y no se podría privilegiar a algunas y dejar de lado a otras. Ese fue el argumento final que se dio. Entonces, un encuentro con el Papa no hubo y ni habrá. Es el tercer Papa que visita México. Ninguno de los papas se ha reunido con víctimas en México, ni tampoco han reconocido públicamente, como lo hicieron en otros países, Estados Unidos, Europa, etcétera, públicamente los daños causados por el padre Maciel y otros sacerdotes como Nicolás Aguilar, Eduardo Córdoba, Gerardo Silvestre y otros sacerdotes que han abusado de muchísimos niños en nuestro país con plena protección y absoluta impunidad, sea dentro de la Iglesia, lo quiero decir que sus arzobispos y obispos los han encubierto sistemáticamente, como también por parte de la complicidad de las autoridades civiles. Es decir, es todo un mecanismo de protección a estas personas para cuidar la imagen de la institución. Y eso es lo que la Iglesia Católica privilegia por encima de todo y contra todo aquel que pretenda cuestionarla. Señora Atié, buenos días. Si el Papa Francisco sabía que Juan Pablo II protegió a muchos pedófilos, incluyendo a Maciel, ¿por qué será que lo hizo santo? ¿Qué opinión le merece esto a usted? Pues mire, yo precisamente escribí un artículo sobre esa pregunta exactamente. Por un lado, obviamente fue un paquete que le dejó el Papa anterior, Benedicto XVI, al beatificar de manera muy acelerada y negando todo posible conocimiento por parte del Papa Juan Pablo de los crímenes del padre Maciel, lo cual era absolutamente falso. Nosotros hasta publicamos un libro con 212 archivos, más de 600 páginas, que la Santa Sede posee sobre el caso Maciel desde los años 40. Entonces, falta de conocimiento no había. Aún así, se le exoneró al Papa Juan Pablo de todo conocimiento posible y por lo mismo, aparentemente, de toda responsabilidad. Y el Papa Francisco, en lugar de hacer las cosas con más calma, porque tenía la oportunidad de hacerlo, de detener el proceso, de esperar a que se equilibraran los procesos de conocimiento y de información, llevó a cabo la canonización. Para mí, ¿qué significó esto? Primero, con esto la Iglesia Católica vuelve a decir públicamente que lo que le interesa es salvaguardar su imagen y el prestigio de sus autoridades, sobre todo, obviamente, de los papas. Aun cuando el Papa Francisco, hablando del padre Maciel, dice que por ahí tuvo algún padrinito, así le llamó él, un pequeño padrinito, cuando en realidad el padre Maciel tuvo desde Juan Pablo II hasta varios cardenales en la Santa Sede y al cardenal Rivera en México, muchos padrinotes enormes, muy poderosos, que le permitieron cometer toda la cantidad enorme de crímenes. Bueno, yo diría que al santificar a Juan Pablo II, la Iglesia Católica pone como modelo a un Papa que en la perspectiva de la protección y del cuidado de los niños
no solo no hizo lo que tenía que hacer, sino que protegió a quienes agredieron sistemáticamente a decenas de miles de niños en el mundo, buscando privilegiar la institución y el nombre de la Iglesia Católica. ¿Y cómo se entiende que los legionarios de Cristo sigan ahí, como si no hubiera pasado nada, con la sombra enorme de toda esta complicidad y de lo que fue ese personaje perverso y siniestro de Maciel, y esa estructura sigue respaldada por la actual Iglesia? Es que hay que decir, y ahí están los datos. Acaba de salir un libro publicado por un mexicano sobre el poder financiero de la Legión, de los Legionarios de Cristo. Son miles de millones de euros los que ellos siguen manejando, y es una de las congregaciones que tiene mejores relaciones y en los más altos niveles, no solamente de las familias pudientes de nuestro país, sino de las familias y de los grupos de poder político, económico, mediático. Y obviamente el Papa, como lo sabe bien, y la Santa Sede también, necesitan de la congregación de los Legionarios de Cristo para poder seguir operando, no solo en México, si me lo permiten, diría también en algunos países de América Latina y en algunos países de Europa y parte de los Estados Unidos. Es decir, la congregación de los Legionarios de Cristo es realmente una de las congregaciones más poderosas en el mundo contemporáneo en términos económicos y de relaciones. Señor Alberto, los saludo desde el avión papal, donde estamos próximos a salir hacia Morelia, aquí en el puesto 10. Y quería hacerle la siguiente pregunta. El Papa Francisco ha creado una comisión para la lucha contra el abuso de menores, que ayer ha sacado una decisión de enviar a la justicia civil a todo el que sea responsable, y también ha calificado al padre Maciel como un enfermo. ¿Usted cómo lee esos gestos y esos actos concretos que ha tenido este pontífice Francisco para enfrentar lo que él llama la gran lacra de la Iglesia, la pedofilia? Bueno, quisiera decir que en términos de discursos, tal vez es de los papas que mejor han hablado y han condenado a la pederastia. Con ambigüedades, como usted mencionó el caso de Maciel, al considerarlo nuevamente no como un criminal, que ya lo había catalogado así la Comisión Pontificia que creó el Papa Benedicto en 2010, sino nuevamente como un enfermo. Y al catalogarlo así, pues obviamente, como sabemos bien, las enfermedades son atenuantes de responsabilidad y no muestran claramente lo que el padre Maciel fue en realidad, un criminal, como dice la Comisión Pontificia. Entonces, en términos de lenguajes, hay que decir que con sus ambigüedades y todo, es de los papas que más ha condenado la pederastia. En términos de acciones directas, ahí es donde entramos en un análisis que requiere mucha precisión. Sobre la Comisión Pontificia, como ustedes saben, acaba de renunciar una de las víctimas y luchadores en el mundo más reconocidos en materia de lucha contra la pederastia eclesial. Él fue abusado por dos sacerdotes en Inglaterra, señor Atié. Saunders, invitado por el Papa a formar parte de señor esta Atié. comisión. Señora Atié, permítame un segundito que tenemos una noticia de última hora urgente. Ana María, ¿qué pasó? Señora Atié, seguimos con usted. Disculpe la interrupción. Le pregunto... No, entiendo muy bien, por favor. Le pregunto desde Bogotá. Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado es el escándalo que se desató días antes de la visita del Papa sobre la supuesta nulidad de la boda del presidente de México y Angélica Rivera. Se denunció en medio de esto que el chivo expiatorio fue el cura José Salinas, y bueno, usted ha denunciado que hay pruebas y argumentos que demuestran su inocencia. ¿Cuáles son las pruebas que indican que la Iglesia debe reivindicar su inocencia? Pues nada más y nada menos que la sentencia del tribunal más importante de la Iglesia Católica en materia de matrimonios, que es la Rota Romana. El padre Salinas, al verse totalmente inmiscuido en un delito que jamás cometió, que le fue inventado por el Tribunal de la Arquidiócesis de México, y por lo mismo quedó
sin poder ejercer el ministerio y teniendo que salirse de la Arquidiócesis de México, presentó su querella en Roma. Roma revisó y le dio la razón al sacerdote con una sentencia además inapelable. Es decir, ya no hay forma de apelar o de reinterpretar esa sentencia. Por lo mismo, la razón por la cual fue suspendido es por haber atentado un falso matrimonio y eso le dio la nulidad a la señora Angélica Rivera. Por lo mismo, como conclusión, ni el matrimonio de la señora Angélica quedó nulo, ni tampoco el padre era culpable y por lo mismo era y es inocente. Entonces aquí hay dos cuestiones muy graves. Una, hay que reivindicar al sacerdote y como el cardenal Rivera no lo quiso hacer, le toca al Papa Francisco hacerlo porque es la última autoridad. Y dos, toca decirle a la familia Peña Nieto Rivera que el matrimonio de la señora en términos sacramentales sigue vigente, que ella sigue casada con el señor Castro y que lo que ellos celebraron en la catedral si fue un sacramento, no tiene ningún valor como tal y tendrán que pedirle a la Iglesia que les dé una explicación de su situación que quedó en ese sentido irregular completamente. Gracias por su tiempo y análisis de lo que está pasando con la visita del Papa a México. Ha sido, como siempre, usted muy amable con la W. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Pues feliz, Camila.